Bien, vamos entonces a empezar nuestra actividad académica el día de hoy con el trabajo que quedamos el día de ayer pendiente, el ejercicio que quedó planteado. Voy a empezar a compartir pantalla y este fue el ejercicio que quedó planteado, que justamente pues uno de sus compañeras leyó y nos indicaba qué es lo que tenemos que encontrar. El ejercicio nos dice que un hombre de 1.8 metros de altura proyecta una sombra de 3.05 metros de larga, al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros de larga. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Aquí tengo dos situaciones. Dentro de esta operación, tengo lo siguiente. Yo les explicaba el día de ayer. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un árbol y en el árbol está, este árbol proyecta una sombra, la sombra va a ser más grande que el árbol. Si el árbol mide, por ejemplo, mida 2.5 metros, estoy poniendo ejemplos nada más. Esta sombra mide mucho más. Toda esta sombra mide mucho más. Entonces, cuando nosotros vayamos y imaginemos, y el sol también, pues tiene que estar la puesta de sol para generar una sombra y esto hace que este árbol proyecte esa sombra y esta sombra va a ser mucho más grande que este árbol. Entonces estamos hablando de esos objetos justamente dentro del problema. Entonces vamos analizando lo que me pide el problema. El problema me solicita de que yo encuentre la altura del edificio. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Si la sombra del edificio es de 26.3 metros, que esta es la sombra, este edificio, que no sé cuál es la altura, le voy a ubicar aquí X, este edificio, la altura será mayor o menor a los 26.3 metros. Pregunta, Menor. la altura tiene que ser menor, menor a los 26.3 metros. Dentro de este ejercicio yo tengo dos tipos de comparaciones. Dentro de esta operación yo estoy comparando entre las sombras tienen que ser proporcionales y también tengo el edificio cuyo eh, medida o cuya altura tiene que ser proporcional a la de la persona. Entonces, en este caso, las proporcionalidades dentro de esta operación es básicamente entre las sombras y los objetos. O en este caso, pues estamos hablando de el edificio y estoy hablando de la altura de la persona. La altura de la persona y la altura del edificio. Muy bien, entonces una vez que ya tengo esto, ya tengo planteado, voy a empezar a hacer la operación. Entonces, tengo que buscar los lados proporcionales. Yo sé que tengo que encontrar la altura del edificio. Entonces, dentro de esta altura del edificio, que es la incógnita, la altura, aquí vamos a hacer la operación. La altura del edificio es X. ¿A qué es proporcional? ¿Con qué valor es proporcional? O sea, tengo que comparar entre el edificio y entre la altura de la persona. X, que es la altura del edificio, ¿con qué valor es proporcional? A ver, indíquenme. X, ¿con qué valor es proporcional? Con la medida de la sombra de la persona.
de la sombra o de la altura. La altura. De la altura de la sombra. De la altura de la persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que la altura, o en este caso la incógnita es X, que eso es lo que voy a buscar, X es la altura del edificio que está en el lado izquierdo, es un cateto. Entonces de la otra figura yo también tendría que escoger el mismo cateto que está del mismo lado. O sea, este cateto está en el lado izquierdo y tendría que encontrar el cateto de acá que está en el lado izquierdo, que coincidencialmente es la altura de la persona. Ahí me forman dos triángulos, independientemente que yo estoy poniendo de un lado es un edificio y el otro lado sea una persona. Por ejemplo, nosotros si nos paramos y proyectamos una sombra, al proyectar esa sombra estamos formando un triángulo rectángulo. Y nosotros tenemos, si nos ponemos a medir o nos miden esa sombra, tendría que salir un valor. Si yo mido 1.69 de altura, en esta altura, mi sombra que yo proyecte sería mucho mayor, sería más allá de los 2 metros. Entonces, más o menos para que ustedes se hagan una idea. Entonces, la altura del edificio es proporcional a 1.8 metros, que es la altura de la persona. Y esto es igual, o vamos a buscar la otra proporcionalidad, y esto es igual a los lados que están completos. O sea, los lados que están completos son las sombras, la sombra del edificio y la sombra de la persona. Entonces son las proporcionalidades que se van a formar, obviamente, pues de esta operación. Entonces voy a ubicar primero la sombra del lado mayor, que es 26,3 metros sobre 3,05 metros. Si tienen una calculadora por ahí en la mano, mucho mejor para que me ayuden un poco con los valores. Bien, aquí puedo eliminar metros y metros, o sea, se van, los puedo ir eliminando y multiplico de esta manera. Yo les indicaba el día de ayer, para hacer un poco más fácil el ejercicio, digo, multiplico los números que sí se pueden multiplicar. En este caso es X es igual, yo puedo multiplicar 26.3,3 por 1,8 metros. Ese metro no lo eliminé, solo eliminé los dos de acá. Y todo eso va dividido para 3,05. Y esto es igual. Si tienen calculadora, me ayudan por favor. El primer 26.3. resultado sería 44. ¿Cuánto les da? 26.3 multiplicado por 1,8. ¿Cuánto les dio? 47,34. 47,34 metros. Y todo esto dividido para 3 puntos o 3,05. Divídame en eso para 3,05. Da 15,52. 15. Muy bien. Metros. Entonces este es el resultado. Quiere decir que la altura del edificio, ese es el valor que me da. 15,52 metros. Esta es la altura de este edificio. Entonces ahí ya tengo el valor de ese ejercicio. Muy bien, es correcto lo que ustedes me acaban de decir con respecto a los valores. Entonces, ustedes se pueden fijar, ya haciendo un análisis del ejercicio, la altura del edificio es mucho menor a la sombra que proyecta ese edificio. Lo mismo puedo decir de la persona. La altura de la persona es mucho menor a la sombra que proyecta esa misma persona.
Entonces, ahí tenemos los que nos solicita el ejercicio. El ejercicio no nos está solicitando calcular la hipotenusa, eso no nos está pidiendo. Entonces, por lo tanto, pues solamente nos hemos dedicado a hacer el cálculo de la altura del edificio. Ok, chicos, copien. Les recuerdo también el día de ayer, yo les indicaba que el trabajo que van a presentar es subirme estas tres tareas. Bueno, vamos a tener tres, o estos tres ejercicios que hemos hecho. Ayer hicimos uno, ahorita acabamos de hacer el segundo y terminamos con otro más. Y con eso finalizamos la actividad de esta semana. Yo les subo la ficha, ya un poquito más tarde, les subo las fichas a la plataforma y también al grupo. Y ustedes pues ahí me ubicarán o ubicarán en una hoja adicional las operaciones que ustedes hicieron. Con esto también tienen que obligar a que ustedes escriben. Y si no escriben, pues no van a presentar nada. Oye, me avisan cuando ya terminan, ya terminaron. Me indican, por favor. Yo sí, profesor. Ya, profe. Oye, ¿puedo avanzar? Sí, profesor. Muy bien. Solamente me hablan, por ejemplo, dos estudiantes, a veces Michelle, a veces Alejandra. De ahí el resto, no sé si escribe o no escribe. Me dicen avancen porque terminaron ellas y el resto no sé si ha terminado. Entonces yo continúo. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí tengo esta operación. De acuerdo a las figuras, hallar las medidas respectivas. Aquí hago una aclaración. Aquí tengo, no todos los problemas me van a decir, de acuerdo a los triángulos semejantes, ¿se acuerdan como el ejercicio que hicimos el día de ayer? Que decía que los triángulos eran semejantes. Déjenme buscar ese ejercicio. Este de aquí. Las siguientes figuras corresponden a triángulos semejantes. Nos están indicando que son semejantes, que quiere decir que sus lados son proporcionales. Nos están indicando eso. Pero también hay ejercicios como el que tenemos aquí que nos van a indicar, o sea, no nos dicen nada, no nos dicen si son proporcionales, perdón, si son semejantes o no lo son. Solamente me dice, de acuerdo a las figuras, hallar las medidas respectivas. Pero yo tengo que saber algo. A ver, primero les quiero preguntar, ustedes tienen en ese ejercicio, ¿cuántos triángulos tienen? ¿Cuántos triángulos ven? Ahí, de acuerdo al ejercicio. No es ningún acertijo que le estoy preguntando. Solamente díganme cuántos triángulos ustedes tienen ahí. 2. Tengo dos. Tengo dos triángulos. Tengo el triángulo grande. A ver, yo les pregunto, a ver si por lo menos me indican. Eh, ¿Cuánto mide el cateto de abajo del triángulo pequeño? 4. 4. Muy bien. Eso mide 4. ¿Y cuánto mide el cateto del triángulo grande? El otro cateto del triángulo grande. ¿Cuánto mide el otro cateto? Ustedes saben que todo triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Lo estoy preguntando cuánto mide el otro cateto. Si es la baja es 2, profesor. A ver, el triángulo, usted me dijo que el triángulo pequeño mide 4. Perfecto, mide 4 ese cateto. Ahora le pregunto cuánto mide el triángulo, el otro cateto, bueno, en este caso el que está en el lado derecho, cuánto mide del triángulo grande. 6,7. 6,7. Entonces, ojo, ahí están los dos triángulos. El triángulo pequeño, el que tiene esa rayita de en medio, que está designado por la letra Y, ese es el triángulo pequeño, y el triángulo grande, pues es todo lo que está afuera que ustedes pueden presenciar en este momento. Ahora,
como yo les decía, no todas las operaciones me pueden decir o me van a decir si son semejantes estos triángulos. Lo único que tengo que fijarme es que son semejantes porque esta recta que está aquí, la que yo les estoy ubicando en este momento, hace que estos dos triángulos, estos lados, tengan un ángulo recto. De esa manera. Si ustedes se dan cuenta, esto hace de que este triángulo pequeño tenga el ángulo recto que mide 90 grados. Usted sabe que todo ángulo recto es igual a 90 grados. Y este ángulo recto del triángulo grande mide 90 grados. Entonces, por lo tanto, yo sé, desde ahí sé que los lados son correspondientes y que esos triángulos son semejantes. Ustedes saben que siempre tienen que haber lados correspondientes. Sus lados correspondientes deben de ser semejantes para que exista el teorema o se pueda dar lo del teorema de Tales. Muy bien, entonces para poder hacer el ejercicio voy a, o para poder visualizar un poco mejor el ejercicio, voy a sacar el triángulo pequeño, lo voy a dibujar de un color. Bueno, no es que me van a salir muy rectas las líneas, pero bueno, vamos a hacer el intento. El triángulo pequeño y voy a dibujar el triángulo grande. Está para decir que ahí están mis dos triángulos. Tengo el triángulo pequeño y el triángulo grande. Muy bien. Entonces aquí tengo el ángulo recto y acá también. Bien, ahora le voy a poner los valores. ¿Para qué los saco así? Los saco para poder identificarlos y saber qué es lo que voy a encontrar, porque tengo que buscar valores. Entonces, voy a primero con el valor del triángulo pequeño. El triángulo pequeño, me indicaba uno de sus compañeros que este cateto mide 4. Este cateto de aquí mide Y, porque no sé cuánto mide, solamente tiene Y. Y la hipotenusa, ¿cuánto mide la hipotenusa del triángulo pequeño? 6. 6, muy bien, perfecto. Ahora voy con el triángulo azul. La parte de abajo, la base, no sé cuánto mide. Este mide X. El cateto de este lado mide 6,7. ¿Y esta hipotenusa cuánto mide? La hipotenusa del... 3. ¿Cuánto mide? 3. 3, seguro. ¿Quién da más? Yo digo que no mide 3. ¿Cuánto mide? Yo digo que no mide 3, porque 3 solo es una porción del triángulo. Si ustedes ven toda la línea del triángulo grande, mide más. ¿Cuánto mide? Mire que la hipotenusa del triángulo rojo, que es el pequeño, mide 6. No puede ser posible que el triángulo más grande, la hipotenusa, mide 3. Si la hipotenusa es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. O sea, no puede ser que mida 6, que mida 3, perdón. ¿Cuánto ustedes creen que mide? Si aquí mide 6, a ver, si este mide 6 y esta porción mide 6 y esta parte de acá mide 3, ¿cuánto me da? 9. 9. Exacto. El triángulo grande mide 9. La hipotenusa. Muy bien, entonces una vez que ya tengo planteada la operación, vamos a encontrar, primero voy a encontrar el valor de X del triángulo grande. O sea, cuánto mide el triángulo grande. Entonces vamos con eso. X sobre cuál es el valor perdón, el valor de que debe ir con X. 4. 4.
sea, el lado proporcional de x es 4, porque son la base del triángulo grande con la base del triángulo pequeño. Y esto es igual a, vamos a hacer la otra proporción. ¿Con qué valores yo los puedo comparar? Por ejemplo, con el cateto del lado derecho, 6,7 no lo puedo comparar. ¿Por qué? Porque aquí es 6,7 y acá es y, por lo tanto no los puedo comparar. Los tengo que comparar con la hipotenusa porque la hipotenusa es el valor que está completo. O sea, de este lado, como estoy con x, entonces empiezo por este lado. La hipotenusa aquí mide 9 y la hipotenusa de acá mide 6. Entonces, esos son los valores que tengo que ubicar. Aquí voy a multiplicar ya como hemos hecho y digo x es igual, multiplico 4 por 9, que es 36, ya lo hago directamente, y esto dividido para 6. 36 dividido para 6, ¿cuánto es? A 6. 6, entonces aquí digo que x es igual a 6. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado de aquí, o lo voy a ubicar aquí mejor, toda esta base de aquí mide 6. Ahora, si todo mide 6 y esta porción de aquí medía 4, ¿cuánto mide esta porción pequeña? Si esta porción mide 4 y acá esta parte pequeñita, ¿cuánto mide? Por ejemplo, yo les pregunto, aquí, de aquí hasta aquí, ¿cuánto mediría? 4 para llegar a 6, ¿cuánto es? 2. Entonces esa pequeña partecita mediría 2. Bueno, eso no me están pidiendo, pero solamente para que ustedes conozcan nada más. Muy bien, ahora vamos con el otro valor. Ya encontré lo de x, ahora voy a encontrar lo de y. Entonces, el triángulo pequeño, entonces empiezo con y sobre, ¿con qué valor iría y? ¿Cuál es el valor proporcional a y? 6,7. 6,7, porque estoy hablando del lado derecho, que está y el lado derecho del triángulo grande es 6,7. Y esto es igual, en antes le decía, a los valores que están completos. Aquí fue 9,6, sigue siendo 9,6, pero como aquí escribí el valor del triángulo pequeño, acá también escribo primero el valor pequeño, que en este caso sería 6, y acá bajo sería 9. Lo único que hago es invertirlo. O sea, aquí trabajé con los valores grandes primero y acá estoy trabajando con los valores pequeños primero. O sea, esa es la diferencia. Entonces hago lo mismo, y es igual, por ejemplo, y por 9 no puedo multiplicar. Aquí multiplico 6 por 6,7. ¿Cuánto es? Ustedes que tienen ahí su calculadora. 40,2. 40,2, y esto dividido para 9. Divídalo para 9. 4,46. Entonces me da 4,46. Y ese es el valor que iría aquí. Y es igual a 4,46. Y ahí ya tengo esos valores de ese triángulo. Listo, chicos. Eso sería prácticamente toda la explicación eh, del trabajo de esta semana que hemos analizado nosotros, teorema de Tales. Miren, es muy importante que, bueno, yo siempre les vuelvo a repetir a ustedes, estos temas es importante que ustedes no se olviden. Cuando ustedes lleguen un momento que les toque ir a la universidad, ustedes cuando les toman una evaluación,
la evaluación que siempre dan los alumnos de tercero de bachillerato, en esas evaluaciones siempre les van a poner, o por lo general siempre es así, lo que más les van a ubicar no son temas que usted que estudió en tercero de bachillerato. Por ahí saldrá tal vez uno que otro, pero difícil. Les van a ubicar temas que usted estudió en el colegio, en octavo, en noveno, en décimo, que por lo general son estos temas básicos. Que por lo general son estos temas básicos. Entonces es muy importante que ustedes tengan este tipo de aprendizaje y que no se olviden en el camino. Cuando yo ya llego al bachillerato, yo digo, bueno, el bachillerato ya es otro, son otras operaciones, son otros temas, otras asignaturas, pero esto es la base para que ustedes puedan seguir adelante. La base para su examen final en tercero bachillerato y la base para los primeros años de universidad. Y estos temas los van a volver ustedes a analizar, van a decir, en algún momento alguien, tal vez alguno de ustedes dirá, este tema yo lo vi en algún momento de mi vida escolar. Entonces es muy importante que ustedes no se olviden de estos temas. Muy bien, dejamos de compartir acá. Entonces eso sería todo el trabajo de esta semana. Ustedes ya saben cuál es la modalidad de la tarea de esta semana. Yo les voy a servir la ficha, pero en la ficha solamente le ubicaré eh, realizar los ejercicios visto en clases. Son tres. Te dirán, bueno, y algunos se dirán, ¿y qué ejercicio tengo que hacer? Porque el profesor en clase no me dejó nada. No, yo no le he dejado nada, pero hicimos tres ejercicios. Ayer uno y hoy día hemos visto dos. Ustedes ya tienen los tres ejercicios. Esos tres ejercicios son los que me tienen que ustedes subir en la ficha. Eso lo hicimos en algún momento, en alguna de las otras de las clases anteriores, también hicimos ese procedimiento. Entonces, de la misma manera, les subiré la ficha para que ustedes, pues ahí, si es que lo quieren hacer ahí, lo hacen ahí, si no, pues anexan una hoja adicional de la tarea que ya tienen hecha. Listo.